Hola, buen día Rocío, buen día Richard. Buen día. Así es. Sí, le advertía que cuando hace así, que le puede lastimar a algún espectador que por está ahí tiene. Bueno, córranse un poco, ¿eh? A ver si están despiertos. Bien. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que fue el fin de semana en materia de elecciones. Se está aproximando lo que va a ser las primarias abiertas, aquí también en la provincia de Misiones. Pero digamos, a medida que va avanzando el tema electoral en distintos puntos del país, vamos aprendiendo algunas cosas y algunos también se llevan alguna enseñanza muy importante. Digamos, en esta oportunidad vamos a hablar de los encuestadores, que se han llevado una sorpresa muy importante, porque bueno, todos apuntaban de que las elecciones iban a ser algo así como bastante similar a la primera contienda electoral entre Martín Lustó y quien finalmente fue también el ganador, Larreta, en reemplazo ahora ya de Mauricio Macri, quien se postula, como venimos diciendo, como candidato a presidente de la Nación por el PRO. Pero la particularidad es que no hubo mucha, a pesar del triunfo de Larreta, no hubo mucho para festejar, particularmente por algunas cuestiones muy puntuales. Decíamos por el hecho de que todas las encuestadoras, 6 en total, habían hecho una aproximación diciendo de que bueno, sería un poquito menos al 20% de lo que se iba a marcar la diferencia entre el primero y el segundo, pero finalmente ha sido totalmente ínfimo y nadie le pegó. Esta es la cuestión. Absolutamente todos los encuestadores no se aproximaron siquiera al número que terminó siendo alrededor de un poco más del 30%, el más cercano estuvo entre el 6-7%, 10% aproximadamente. Y como tampoco, a raíz de esta situación, Macri no pudo festejar mucho porque todos apuntaban a que esto iba a ser, de alguna manera, el afianzamiento para lo que va a representar las elecciones del mes de octubre. Así que ahora tiene algunos inconvenientes, hay que volver a replantear la estrategia electoral en Buenos Aires y naturalmente en el resto del país. Bien, ¿qué opinas respecto a este viraje que tiene Macri actualmente y que sorprendió a todos el domingo cuando prometió algunas cosas que fueron tomadas como la misma línea del oficialismo? ¿Qué opinas al respecto, Exacto. Antonio? Bueno, fue esto lo que ya incluso desde el oficialismo comenzó a cuestionarse duramente, porque se dijo que en su momento Macri incluso había, a través de su partido, había, digamos, rechazado, como por ejemplo la estatización de YPF, bueno, Aerolínea. Ahora dice que sí, que debería seguir en manos del Estado, pero con una administración mucho más prolija, de alguna manera tratando de diferenciarse mínimamente del oficialismo. Pero todo esto a raíz justamente del resultado electoral que sorprendió particularmente a Macri, que aguardaba, como decíamos, tener una ventaja muy superior a lo que fue apenas una diferencia mínima. Por esto también decíamos que, bueno, el más perjudicado de alguna manera de las elecciones del domingo fue justamente Mauricio Macri, que comenzó a cambiar alguna estrategia de campaña y naturalmente de lo que es la posición de cuáles van a ser el programa que a partir de ahora van a comenzar a manejar. Así que de este lado, Macri descolocado también los encuestadores, que ahora van a tener que replantearse. Te iba a preguntar justamente eso, ¿no? El fenómeno de las encuestas con el que arrancaste la columna. ¿Cuál pensás que fue la complicación que tuvieron, el inconveniente para haberle errado tanto? Estábamos repasando algunas de las encuestas. Era difícil saber que iba a ser tan poca la diferencia entre Larreta y Lustó, pero el trabajo ahí estuvo trunco, digamos, quedó... Claro, recordemos que había comenzado la cuestión entre Larreta y Lustó, principalmente más que debate, era una cuestión de dónde quedaba el voto en blanco. Se acordarán ustedes que en principio se iba a colocar en el medio, con el mismo tamaño de la boleta de uno y otro. Finalmente uno decía que tendría que ir más abajo, un poco más chico. Finalmente, bueno, la justicia electoral resolvió que fuera un poco más pequeño el lugar donde le correspondía al voto en blanco. Algunos encuestadores plantean que esta cuestión de que la gente no tenía muy decidido su voto, por un lado,
y por otro el hecho de que hubiera muchos votos presumiblemente en blanco, hayan errado tan enormemente la diferencia que terminó siendo la cuestión electoral. Pero también hay que decirlo, particularmente ya en otras ocasiones, muchos encuestadores habían fracasado en cuanto a las estimaciones y por lo tanto, bueno, esta es la palabra de estimación porque en definitiva terminó siendo esto, claro. Pero la aproximación no ha sido la más importante en esta oportunidad o la más certera, digamos. Vale la pena repasar porque ahora hay un cambio de escenario, si se quiere, porque en su momento, bueno, se había hablado de que Macri tenía un porcentaje que ya prácticamente le aseguraba estar en el segundo lugar en cuanto a la intencionalidad de votos a nivel nacional. Ahora hay que ver qué pasa con todo esto, digamos. ¿Qué ha sucedido en el escenario electoral? Va a ser la gran pregunta y en este momento lo que más necesita Macri es recuperar imagen, tomar aire y bueno, un nuevo impulso para lo que va a ser su campaña electoral mirando la presidencia, ¿no? Este es el tema. Ahí la diferencia que observábamos, en principio recordemos que la primera vuelta era un 20% aproximadamente y la segunda vuelta, o el balotaje, terminó siendo alrededor de un poco más del 3% de diferencia. No hubo entonces el domingo nada para festejar, un poquito de Larreta que bueno, ya quedó firme como, digamos, el reemplazante de Macri y nada más, y luego, bueno, hay que seguir trabajando para la campaña que viene. Bueno, esto debe ser también porque los electores que votaron a favor de Recalde habrán votado a favor de Lustó, entonces se incrementó bastante la cifra que finalmente obtuvo el candidato de ECO. Hay quienes dicen que incluso el oficialismo nacional ayudó mucho a que Lustó lograra un ascenso muy importante, porque son solamente 2 semanas, o sea, y el crecimiento ha sido enorme. Lustó se posiciona naturalmente como el segundo opositor muy importante en Buenos Aires, así que el escenario más que propicio también para la UCR, que vio la posibilidad ahora de tener una competencia muy fuerte ante Macri en las elecciones que se viene en el mes de agosto. Así que habrá que esperar cómo sigue el escenario electoral. Bien. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una entrevista que se aguardó muchísimo conseguir de parte de muchos medios nacionales a partir de una entrevista que había concedido quien era la ex mujer de Eichmann, hijo. Nosotros habíamos hecho una nota aproximadamente el 21 de junio, puntualmente, salió publicado en el diario El Territorio, con Carmen Bretín Linderman. Esta mujer nos había contado su relación con quien era el hijo, de quien se le conocía como el que resolvió la solución final de los judíos y demás. Y finalmente, en su declaración ella decía de que se conocía la versión de los judíos en cuanto a la cantidad de muertos que provocó aquel holocausto y no de los alemanes. Esto generó muchísima repercusión a nivel nacional y también internacional, y nuevamente en la jornada de ayer tuvimos oportunidad de hablar con esta mujer que pidió, por un lado, perdón en caso de haber ofendido a la comunidad judía, y por otro lado, ratificando naturalmente la historia, su propia historia, la que ha vivido por muchos años con el hijo del jerarca nazi. Mucha repercusión, reitero, de esta nota que hoy sale publicado en el diario El Territorio. Perfecto, hoy entonces atentos al diario El Territorio, profundizar lo que es este tema después de toda la revolución en todos los medios, porque ha salido en medios nacionales, estamos viendo en algunos de los diarios digitales en lo que ha salido el inicio de esta historia, que tiene que ver un poco con el refugio y después la charla con ella. Claro, esta entrevista, ahí vemos por ejemplo el Comité Central Israelita de Uruguay ocupándose también del tema, o sea que ha generado un revuelo internacional, como decimos hoy en la nota del diario El Territorio, y la mujer vuelve a plantear su historia, que es la verdadera, la que nosotros contamos en una entrevista exclusiva en el diario El Territorio, y que hoy simplemente volvemos a ampliar esa nota y dando a conocer naturalmente
lo que ella dice en cuanto a que si, bueno, ofendió eventualmente a la comunidad israelita, bueno, hoy está pidiendo perdón. Pero que, bueno, forma parte de su historia, ella vivió esa historia, fue circunstancial, conoció al hijo de Eichmann en Buenos Aires, vivió por muchos años, convivió en realidad, y bueno, finalmente vino, se instaló en Misiones, ahora vive en Garupá y también es candidata a intendente. Por allí el revuelo justamente por ser la candidata de Sergio Massa. Claro. Y aquí en Misiones de Ramón Puerta, ¿no? Esto es lo que algunos opositores también quisieron aprovechar naturalmente para sacar algo de tajada. ¿Sigue en pie la carrera política de la mujer? Sigue en pie, no hay ningún cambio, ayer nos decía de que, bueno, el tema naturalmente, lo único que ella pudo pedir disculpas por lo que eventualmente si es que ofendió a la comunidad judía, pero el resto ella dice que, bueno, va a seguir su carrera política y de hecho se está presentando entonces como candidata a intendente por Garupá. Sí, las críticas venían, recuerdo, porque ella en un momento de la entrevista como que decía que la cifra del holocausto nazi no era así tal cual se conocía, habían como diferentes teorías, algo Claro. así era lo que decía. Bueno, hoy lo que sale publicado en el diario El Territorio, lo que nos dijo ayer es que lo que ella había planteado es que eso le habían dicho y naturalmente ella repitió esa historia y que, bueno, lo que ella señalaba en esa primera entrevista es que muy poco conocían la versión de los alemanes y todos conocían justamente la versión de los judíos que daban a conocer la cantidad de muertos ocurridos en ese holocausto. Así que, Tony, a mí me gustaría preguntarte como parte del medio, digamos, ¿cómo sentiste las repercusiones? ¿Se han comunicado de otros medios de comunicación? ¿Se han comunicado con vos, con el diario? Porque es una noticia que se replicó muchísimo, digamos, pero muchas veces la gente copia y pega y otras veces hay medios que por ahí buscan, van a la fuente, te consultan. Exacto. En esta oportunidad, primero, la Carmen Bretín únicamente nos dio a nosotros la entrevista y volvió a darnos en una segunda oportunidad. Muchísimos medios de comunicación se comunicaron, me decía ella en la jornada de ayer, medios nacionales, medios internacionales, y también, bueno, se contactaron conmigo para verificar en qué medida era o cómo podían ubicar a la mujer, algún dato más sobre lo que había brindado, porque recordemos, esto lleva casi un mes de vigencia, comúnmente una noticia pierde justamente vigencia en pocos días, pero a medida que se fue conociendo la entrevista que había publicado el diario El Territorio, y luego cuando se conoció también de que esta mujer era candidata a intendente por Garupá, y naturalmente generó mucho ruido el hecho de presentarse como intendenta para esa localidad, ¿no? Por esa localidad. Y esto es lo que bueno, despertó el interés de muchísimos medios nacionales que finalmente reprodujeron parte de lo que había publicado el diario El Territorio. Perfecto. Bueno, gracias Tony por haber venido, por actualizarnos mucho de lo que tiene que ver con este año electoral, prepararnos en cuanto al tema de las encuestas y esta que es una temática de la que se va a seguir hablando, invitando a la gente, por supuesto, que lea la nota en el diario Territorio de hoy. Así es, hoy lo tiene completito, así que lo puede compartir y compartir también con sus amigos eventualmente. Muchas gracias. Gracias, Tony. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.